De la clase anterior, veíamos que podíamos crear dos instancias y esas instancias compartían los mismos valores de los miembros datos. Pero en un restaurante, los clientes lo más probable es que tengan nombres y apellidos diferentes, edades diferentes, etc. Para poder crear instancias de manera personalizada, podemos usar los constructores. Un constructor tiene la siguiente firma: public y el nombre de la clase, en este caso cliente. Este es se llama el constructor por defecto. Vamos a invocarlo y aquí no cambiamos nada. Compilamos y este es el resultado. Se invocó el constructor. Ya sabemos que eso se ejecuta cada vez que se crea una instancia de esta forma. Entonces eso nos sirve, por ejemplo, para invocar un método. Vamos a crear aquí un método. Yo acá podría ejecutar pues código de cada una de las instancias. Entonces, método inicial. Y aquí, por ejemplo, puedo invocarlo. Entonces lo que está haciendo, miren que en ningún momento he cambiado el código del programa principal. Todo está centralizado acá. Esa es una ventaja de hacer este tipo de cosas. Damos play y vemos que se invoca el constructor e inmediatamente el método. Constructor y método, ya sigue el resto. Voy a quitarle acá, quitemos este, quitemos el estado para que no salga tan largo. Lo más importante es que el constructor nos permite inicializar los atributos. En este caso no lo estoy utilizando para inicializar atributos. Yo podría crear otro constructor siguiendo la misma firma, pero cambiando los parámetros, es decir, public cliente. Y aquí le puedo decir boolean, boolean bandera. Si yo borro esto, vamos a ver, o lo comento, vamos a ver qué pasa con el programa. Aparece la siguiente excepción. Me dice que el constructor cliente no está definido. Entonces una regla que aparece es, si yo quiero personalizar la clase utilizando constructores que reciban parámetros, como mínimo tengo que agregar el constructor por defecto, así sea vacío, así sea de esta forma. Y aquí lo que voy a hacer antes de asignarle valores a los atributos es que voy a ejecutar el método inicio dependiendo de una bandera. ¿Cómo así? Vamos a ponerle aquí true. Lo que va a hacer es que este objeto me va a ejecutar el método, pero este no, porque este va a ejecutar constructor por defecto, que no tenemos nada. Podemos ponerlo acá, constructor por defecto. Entonces nos debe aparecer por defecto y método inicial solamente. Corremos y aquí nos aparece por defecto y método inicial. Con eso comprobamos que ya tenemos dos formas de
funcionamiento diferente de cada copia. Entonces ese es un uso que le podemos dar a los constructores. Pero los constructores, como su nombre lo indica, permiten construir o personalizar el objeto, es decir, los miembros dato. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo constructor que me permita inicializar los siguientes valores. La edad, el sexo y uno nuevo que va a ser el nombre. Vamos a poner el nombre, este me toca crearlo. Voy a crearlo acá. Creamos el nombre, que no lo teníamos. Y aquí, recuerden, this lo vamos a ver más adelante. Por el momento, lo único que nos permite hacer esto es que si yo le envío un nombre que se llame edad, no tenga conflictos con el nombre del atributo, que también se llama de la misma forma. Y entonces, aquí vamos a cambiar los otros valores. ¿Y qué voy a hacer? El objeto 1 le voy a pasar, miren, control espacio, me dice cuáles son los constructores que tiene el cliente. Entonces nos dice, está el constructor por defecto, constructor con un booleano y el que acabamos de crear. Entonces es el que voy a usar. 23 F y el nombre es Ana. Miren lo importante de los char, que es comilla simple, y los string es doble comilla. Vamos a darle play y vemos que acá tenemos método inicial, el objeto 1 es edad 23, sexo es F, ya no es igual a 0. Bueno, y nos falta imprimir el nombre. Vamos a imprimir el nombre. Sería acá, quitemos por ejemplo este de compras. Lo voy a traer al principio. Ese va a ser el nombre. Y para que no queden muy pegados, voy a poner aquí un system para que nos despegue. Entonces acá ya lo vemos. Este es el objeto 2 y estos son los valores que trae. Miren que el objeto 2 sigue teniendo por defecto el nombre es null, la edad es 0, sexo no tiene asignado, entonces queda en 0 y dirección null. Y aquí el objeto 1 tiene Ana, 23, sexo femenino y vemos los datos. Ahora, para diferenciar un poco más, vamos a crear un identificador que sea un ID. Pongámosle un ID. Y el ID lo voy a crear en un método parecido a este, que se llame asignar ID. Entonces lo vamos a poner this.id ser igual a mat.random. Mat.random es una librería matemática que genera números aleatorios entre 0 y 1 y me retorna un tipo double. Entonces yo lo voy a multiplicar por 1000 y luego todo esto lo voy a redondear. Entonces esto me va a dar un número entre 0 y 1000, pero double. Y yo quiero asignarle a un entero, entonces lo convierto entero utilizando esto que se llama un casting. Ahora voy a invocar este método en este constructor
y en el constructor este de acá, y voy a crear el get del ID, get ID. Los get los recomiendo crear acá al final, los set y get. Y no es necesario crear los dos. Yo aquí solamente voy a retornar, no voy a asignar. Y lo voy a utilizar acá para que me imprima un identificador del objeto. Compilamos. Nos dice que este objeto es el 638 y este es el 921. De esa forma podemos seguir personalizando la clase cliente. Por último, a veces estamos tentados a hacer lo siguiente. Vamos a dar un valor acá directamente al atributo. Entonces esto está mal hecho por dos razones. Primero, recuerden que el valor por defecto que tiene un booleano es falso. Entonces esto sería algo redundante. Y lo otro es que ya le estamos asignando siempre el mismo valor. Y como vemos, hay situaciones donde puede cambiar el valor. Entonces el estado puede ser verdadero y falso, obviamente, pero con un constructor yo podría cambiar ese valor a verdadero. Entonces no hagan eso es una mala práctica. Siempre modifiquen los miembros datos utilizando constructores o métodos o los setter y getter.